rockeros, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, quien tú quieras, amaban a Elvis. Elvis, su verdadera pasión era más actuar que la música. Sí, y lo resienten por ponerles el cuerno todas, por mentiroso, pero que era lo máximo divertido, carismático, respetuoso, etc. Elvis, tengo entendido que no podía salir del país. Y en cada lugar que iba, las mujeres se volvían locas. Era un tema, o sea, lo veían y decían, ¿qué es esto? Que los detractores de Elvis siempre dicen, traía la guitarra de adorno. ¿Qué hubo, banda? ¿Cómo están? Y bienvenidos al segundo episodio de Ruido en la Azotea. El día de hoy venimos con un tema a la mesa bastante controversial, una de las preguntas que más dividen a los aficionados del rock and roll y en especial a los aficionados de Elvis Presley, pues vamos a discutir si es el verdadero y legítimo rey del rock and roll o no. El día de hoy me encuentro con Rosk, una artista mexicana de... ¿Cuál es el género exactamente? Pop Oblicuo. Pop oblicuo. Me cuesta trabajo definirlo porque... Además de que el término es nuevo para mí, musicalmente me cuesta encasillarlo en una sola cosa. De hecho, cuando mi novia me preguntó qué tipo de música tocabas, lo único que me quedó fue mandarle tu perfil y que así pudiera ver cómo te puedes ir como desde las cosas muy electrónicas, pasas por las guitarras eléctricas y como yo lo definiría es como muchísima libertad creativa y como cero encasillamientos. No sé si quieras platicarnos un poquito de tu proyecto también. Muchas gracias por tenerme aquí. Me emociona hablar de este tema contigo, de Elvis. Mi proyecto, pues justo es eso, la mezcla de todo lo que me gusta y yo soy como el filtro y entonces ahí lo saco otra vez. Y una vez me metieron una de mis canciones a un playlist que se llamaba Oblicuo y dije, sí, me identifico. Tienes tanta diversidad en tu música que creo que Oblicuo lo define mejor. Ajá, y me gusta el tema como de rock pop, pero bueno, sí puede ser rock oblicuo, sí. También los sintetizadores son muy importantes en tu música y eso me gusta. Me encantan. Pero bueno, regresando al tema de Elvis Presley, yo me siento halagado de que estés aquí porque hemos intercambiado muchas opiniones diferentes al rey del rock. He sido testigo a través de las historias en tus redes sociales de tus diferentes viajes a tierras santas del rock and roll, cuando fuiste a Graceland. La Meca. A la Meca, prácticamente. Yo me considero un aficionado de Elvis, le he rascado al tema. En el programa que estoy de radio hemos hablado de Elvis varias veces, pero yo creo que si vamos a navegar los ríos sobre la pregunta de si es el verdadero rey del rock and roll o no, necesitaba una autoridad en el tema, entonces... Buenísimo. Feliz de que estés aquí. Y pues ahora sí que empecemos por el principio. Elvis Presley, me habías comentado que no nació como un hijo único. No sé si nos quieras platicar un poquito más al respecto. Claro que sí. Era la madrugada del 8 de enero de 1935 y estaba Gladys, la mamá, Vernon, el papá, en Tupelo, Mississippi. Que Tupelo, Mississippi era un estado, bueno, Mississippi era un estado en Estados Unidos que sufría de muchísima pobreza durante la Gran Depresión Americana. Entonces, 1935, Gladys y Vernon estaban en pobreza extrema, yo diría. Su casa era un rectángulo de dos, digamos, divisiones. Una tenía la cama y la otra como la cocina, que era una estufa antigua de estas negras y así, sin electricidad, sin agua, hecha por las propias manos de Vernon y sus familiares. Y bueno, estaba ahí la partera, Edna Robinson, y el doctor Robert Hunt, porque en esa época, y como bien en pobreza, no tenían dinero para ir a un hospital o hacer ultrasonidos o radiografías, nada de eso. La gente nacía en su casa, ¿no? Y entonces nació este bebé y nació muerto, que era el gemelo de Elvis, pero no sabían que ella estaba embarazada con otro bebé. Entonces, al nacer el bebé, sale el Vernon, el papá, muy triste y se puso como a llorar en el porche de su casa y en eso pasó una estrella fugaz, él la describía así como espectacular, azul y gigante, se metió a contarle a Gladys y en ese momento se dio cuenta que estaba embarazada de otro bebé. Y entonces ahí nació Elvis a las 4:35 de la mañana exactamente. Debió haber sido una linda sorpresa como en medio de una tragedia, ¿no? Y es que si hay algo que define la vida de Elvis,
pues sí, es la tragedia, son los eventos duros, traumáticos. Se nos ha contado mucho esta historia de que Elvis era un tipo hedonista o que buscaba los excesos, la fiesta. Pues la realidad es que fue más que nada él una víctima, yo creo. Lo convirtieron en un producto. Y ahorita vamos a ir como abordando cada una de las cosas que lo llevaron a convertirse prácticamente en un espectador de su propia vida. Porque si bien yo creo que Elvis es una persona que aportó muchísimo a la humanidad, pero él no era muy libre de todas las decisiones que se tomaban. Y creo que gran parte de esa poca libertad se debe a los orígenes tan precarios que tenía y su necesidad de salir adelante él y sobre todo de estar para los suyos. O sea, si hay algo que define a Elvis Presley, fue su gran generosidad. Y todo ese despilfarro que tuvo y que lo endeudó y que lo llevó a 1000 problemas, gran parte se debió a que Elvis estaba para sus amigos. A mí me comentaron en la radio que Elvis era así de que si un amigo suyo tenía broncas de lana, no solamente le prestaba dinero, le regalaba un Cadillac y le prestaba dinero. Entonces, vamos poco a poco sobre las diferentes etapas. Ya mencionaste que nació en una casita muy pobre. Tengo entendido que después fue camionero y que lo llevó a ser un camionero fue que pues, muy chiquito perdió como el apoyo económico de su padre por una especie de fraude, ¿no? Sí, justo cuando Elvis tenía 3 años, su papá fue encarcelado porque su primo le puso en un cheque, estaban vendiendo una vaca bebé y en lugar de poner $3, le puso un 0, eran $30. Y Vernon se enteró, pero no dijo nada porque no metieran al primo a la cárcel y entonces lo metieron a él a la cárcel también. Y hasta que Elvis tuvo 7 años salió de la cárcel. Entonces de los 3 a los 7, que es una edad muy formativa, claro. Elvis lo visitaba en la cárcel, se escribían cartas la mamá y el papá, y pues fue muy duro. Gladys trabajaba, no sé exactamente en dónde o en qué, pero sé que sí trabajaba y tenía apoyo quizás de alguna prima, quizás de algún familiar, un poquito. Y cuando salió Vernon de la cárcel, dentro de cosas que hizo, tuvo la pésima idea de vender whisky ilegal en una época que había prohibición. No entendió. No entendió. Pues igual y conoció a alguien, ¿no? Y le dijo, a ver, vamos a hacer un deal o algo así. Y entonces a los 13 años de Elvis los corrieron de Mississippi. Así, por eso. Por eso lo cacharon y en lugar de meterlo a la cárcel, mejor sálcanse de acá. Eso sí no sabía. Sí, los mandaron a Memphis. Okay. Y Elvis, hasta esa edad, hasta los 13, no sabía que era pobre. Él vivía en pobreza extrema, pero todos sus vecinos también. Claro. Entonces él vivía entre la comunidad negra, la comunidad blanca, todos pobres, todos iban a la iglesia los domingos y a diferentes iglesias, pero pues él nunca se enteró que era pobre. Y llega a Memphis, que era la gran ciudad, y hay millonarios, y hay ricos, y el Hotel Peabody, y dice, wow, o sea, soy pobre. Soy muy pobre. Y se fueron a vivir en una vecindad ahí a Lauderdale Courts, así se llama, en Memphis, y pues fue un cambio de vida drástico. Sí sabía que desde muy chiquito tenía como esta cercanía con la comunidad afroamericana que no era común en aquellos años, y mucho menos en un niño rubio de ojos claros, ¿no? Sí está como estigmatizado porque probablemente tal vez los latinos o a lo mejor los asiáticos, minorías, se podían mezclar un poquito más, pero yo tengo entendido que era muy mal visto que un jovencito estuviera en ese ambiente tanto festivo como que en público empezara a tener ese tipo de conductas. Y es que este es uno de los temas más controversiales, que es que Elvis Presley no inventó nada, ese movimiento de la pelvis y de las caderas, y eso ya existía en todas las tabernas de los afroamericanos, así se bailaba. Y es como que sí, pero eso no fue una imitación. O sea, Elvis creció con eso. Y no es como que Elvis con alevosía y ventaja dijo, voy a apropiarme de esta cosa que tanto los identifica para lucrar con eso. Yo sí creo que genuinamente a Elvis cuando bailaba estaba en una especie de comunión
con lo más profundo de su ser creativo, con lo más profundo de, hasta me atrevería a decir espiritualidad, porque Elvis creció en este ambiente religioso, mucho del gospel, donde toda la comunidad afroamericana, directa o indirectamente, lo enseñaron a conectar como con lo sagrado, con Dios, a través del arte. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo que la gente diga, es que Elvis se quiso aprovechar apropiándose de algo. No se apropió, creció con eso, ¿no? Totalmente, esa es una de las, creo que, faltas de realidad más importantes, como que ahora está de moda decir que todo es apropiación y todo está mal, y los que tienen la autoridad en ese tema son las personas afroamericanas, a la gente que le robó como Little Richard y Chuck Berry y B.B. King. Todos aman a Elvis. ¿Ah, sí? Todos eran amigos Yo sé personales. que B.B. King, Ajá. sí, pero no sabía que Chuck Berry. Pues no sé si se conocieron más de una vez, si hay una foto de ellos dos, pero amaban a Elvis porque en esa época la segregación era tal que había radios de música blanca y radios de música negra. Y los blancos no escuchaban lo negro porque era considerado malo, prohibido, satánico, Claro. horroroso. Entonces no tenían ninguna oportunidad los negros de ser escuchados por una audiencia mayor que la local, porque también habían radios nacionales y radios locales. Y no, ni los iban a poner en la tele, o sea, era un tema muy horrible. Y Elvis lo que llegó a hacer, ni siquiera queriéndolo, es abrir la puerta a toda esa música, a todo el planeta Tierra. Empezando por Estados Unidos, blanco, pero eso hizo que esa gente tuviera una visibilidad y que hoy tú y yo sabemos quién es B.B. King y hoy tú y yo sabemos quién es James Brown. Toda esta gente fue por ese brinco racial que se estaba buscando, pero esto no fue una idea de Elvis, ¿no? Elvis simplemente, como dices, él vivía en una comunidad donde sus vecinos eran negros. Entonces, ¿cómo no va a jugar con los vecinos? Obvio, sí, él ni su familia eran racistas, aunque tenían que seguir rituales racistas, como ir a la iglesia de solo blancos, por ejemplo. Claro, porque eso era lo que se esperaba de ellos. O sea, si bien tal vez no eran gente que discriminaba activamente, pero así estaban las normas en ese momento. Y tampoco eran luchadores sociales. O sea, simplemente eran una familia que estaba concentrada en vivir el día a día con lo que les tocaba. A mí, la verdad, sí me cuesta trabajo este discurso porque si hubo una persona que convivió de cerca con B.B. King y que se empapó de toda esta cultura con los ojos y los brazos abiertos, fue Elvis Presley. Y entonces, que digan de que, apropiación cultural de un blanquito, es como, ni siquiera él estaba consciente de todo lo que se hacía comercialmente en torno a su imagen. O sea, Elvis era una estrella, era un diamante que el famosísimo coronel pudo detectar y exprimir hasta la última gota, pero no es que Elvis haya sido un maldito cerdo capitalista con ganas de lucrar hasta lo más profundo con la cultura afroamericana. Y yo creo que sí hay que darle especial importancia a esto porque fue víctima, ¿no? Totalmente, y sobre todo eso, vayan y busquen lo que decía la gente negra de él, ¿no? Sus amigos, los otros músicos. Era como, gracias, nos abriste la puerta, ¿no? Después de ti, antes de ti. La canción, por ejemplo, Tutti Frutti de Little Richard, ¿no? Como Elvis la cantó y gracias a que la cantó todo el mundo conocía la canción y conocían la versión original también y la gente, bueno, Little Richard se abrió las puertas, ¿no? Pero también hay otros temas de racismo muy importantes de Elvis, que es en su comeback special, ya que era muy famoso, 1968. Él quiso poner bailarines y cantantes negros bailando y cantando con él y con otra gente blanca, cosa que no se hacía en la televisión en ¿Y esa si se lo época. permitieron? Sí, él lo hizo. Okay. Era súper mal visto que negros cantaran con blancos juntos, mezclados en la televisión, y él lo hizo a propósito. Era muy importante para él, como ayudar al movimiento social que estaba de las personas negras en esa época. Y por último, una anécdota de esto también buenísima, es que una vez iba a tocar Elvis en el Astrodome en Houston, Texas, y le dijeron, sí, pero ya vimos que traes 3 cantantes negras, entonces que ellas entren por la puerta de atrás del backstage y se suban al escenario, y porque qué oso que salga la gente negra en este estadio. Elvis agarró y dijo, pues yo no voy a cantar
si no las suben en el convertible que me van a poner para la entrada del y las vas a tener que saludar de manos, le dijo al promotor. Entonces, aunque Elvis era una persona que no era un activista social públicamente y no le gustaba ir a las protestas y esas cosas, pero sus granitos de arena sí ponía. Se muda a Memphis, ¿no? Trabaja en un camión repartiendo cosas, creo que para una de electrodomésticos o algo así. Sí, tuvo ahí un par de trabajitos, creo que en una fábrica de muebles. La de camiones se llama Crown Electric. Crown Electric. Ajá. Y después, o sea, Elvis se acerca a la música por el mero gusto de... Creo que él quería una bicicleta o un rifle y su familia le regala una guitarra. Su mamá, que lo protegía mucho, mejor le dice, no, mijo, mejor una guitarra, ¿no? Sí, se lo regalaron cuando tenía 10 y tocaba una canción que se llama Old Shep, de un perrito que se muere. Okay. Y entonces la gente decía, ay, qué triste, y ganó un concurso en su colegio cantando eso, el 5º lugar. ¿Con su guitarra? Sí. Órale. Tenía creo que 10 o 11 años. Ok, entonces, o sea, le dan su guitarra de chavito. Ajá. Ahora sí que como regalo secundario casi, y él sigue con la música. Pero no lo ve como una forma de ganarse la vida, ¿o sí aspira a eso? Sí tenía sueños él. Okay. Su sueño máximo era ser actor. Okay. Amaba los cómics, amaba el cine, amaba la música. Entonces él quería ser actor y la música también le fascinaba, cantaba en la iglesia. En esa época en la iglesia toda musical, era muy normal. De hecho, si vas a su casa a visitarla en Tupelo, Mississippi, hay una mujer millonaria que hizo una experiencia inmersiva de las misas de esa época, justo para que vayas y sientas lo que era una misa de Elvis. ¡Órale! Sí. Muchos grandes vocalistas, hasta del glam de los 80s, se formaron en los coros de sus iglesias, porque pues era la forma más barata de aprender a cantar, ¿no? Aunque muchos no fueran religiosos, pero es como, yo voy y me enseñan. Total. Entonces, se acerca a la música. Bueno, voy a hablar un poco desde la película, que la verdad, de ahí es de mucho de donde yo me eduqué, pero sé que hay muchas inconsistencias con la realidad. Ajá. Pero ya cuando Elvis es un jovencito de 19, 20 años, él empieza como a dar presentaciones en sus tiempos libres. Bueno, lo que sucede es que, perdona, No, hay un tema aquí, 2 personas, Marion y Sam. Ellos, Sam era una persona muy especial de Alabama y cuando era niño iba a Memphis y veía a los bluseros en el piso en Beale Street y decía, son genios, ¿por qué no están grabados? ¿Por qué no están en el radio? No entiendo nada. Voy a dedicar mi vida a darles una voz a las personas negras para que se escuchen. ¿Y él no era negro? Él era blanco, Okay. Sam Phillips. Entonces él se mudó a los 18 años o no sé cuántos a Memphis y hizo una estación de radio con Marion Keshner. Igual y lo estoy pronunciando mal, Keshner, pero con Marion. Y Marion era igual de apasionada por el audio, era ingeniera y dijo, te ayudo, hay que hacer esto, qué maravilla, qué buena idea. Ahorraron con su estación de radio de música blanca para poner el primer estudio de grabación que iba a grabar a esos músicos negros. Okay. Era carísimo, igual que ahorita, te digo, ponemos un estudio, o sea, el gear, el acondicionamiento, carísimo. Claro, yo creo que era todavía más caro en ese momento, porque ahorita tenemos lo chino. Sí, es probable. Las copias. Es probable. Entonces pusieron un estudio ahí en Union Street que se llamaba Sun Records. Y primera experiencia, graban un disco de uno de los bluseros de la calle de Memphis y ¿quién lo compra? Nadie. Y no hay fracaso total y nadie lo quiere escuchar ni comprar ni nada y como, ay, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, fue ahí una pelea con la industria de la música y aprender de cero. No sabían grabar música tampoco, tuvieron que aprender. Y ya que pasaron un par de años, creo que fue en el 52, si mal no recuerdo, para el 54, Sam estaba buscando, tengo que encontrar un artista blanco que traduzca esta música que están haciendo los negros para la audiencia blanca. Okay. Eso estaba buscando. Ajá. Con una especie de interfaz, o bueno, así lo veo yo, como un decodificador para hacerlo accesible a todos, ¿no? Tenía que pasar por ese especie de filtro que era el racismo, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué visión tuvo de decir necesito un blanco que haga esto para que abra la puerta? Exacto. ¿Y qué tiene que ver el coronel con él? En algún momento... Ahorita te cuento cuando llegó el coronel.
Pero entonces, en esa época, el que cantaba, cantaba. El que componía, componía. Y el que producía, producía. Nunca era a las tres la misma persona. Los cantantes no componían, los guitarristas no componían, los productores no otra cosa, así, ¿no? Entonces él agarraba y decía, a ver, el mejor chavito que toca el piano, véngase para acá, Ike Turner, véngase para acá bajista, véngase para acá guitarrista, y van a tocar esta canción que yo escuché un día en no sé dónde. Sí, tóquenla, pero tóquenla más rápido, pero tóquenla más no sé qué, pero tú bájala así. Y así producía en vivo, ¿no? A la banda, el Sam Phillips. Y se considera la primera canción de rock and roll, una que él grabó que se llama Rocket 88, como 2 años antes de grabar a Elvis. Se considera, ¿no? Eso es igual polémico y controversial, pero... También fue anterior a Chuck Berry, eso. Sí, anterior a Chuck Berry, sí. Y suena muy diferente, la pueden escuchar y es diferente esa rola. Y entonces, apenas estaban haciendo el rock and roll y Elvis, como tú bien dices, chofer de camión, llega y dice, quiero grabar una canción de regalo para mi mamá. Pero eso sí sabía, ajá, que era para su mamá. Pero no era verdad. ¿Ah, no? Ya sabía que Sam grababa, que le gustaba ese tipo de música, él quería ser descubierto y quería que lo grabaran. Ah, yo creía que yo sí me la creí, ¿eh? Yo sí me la creí. Entonces, el cumpleaños de la mamá era en abril y él llegó así, creo que en julio, o así, algo que nada que ver, ¿no? Órale. Y entonces llegó y Marion, que era la socia de Sam, lo vio y lo escuchó y dijo, Este es mi gallo. Sí, algo tiene especial y tiene esa voz que podría confundirse con negro. Sí, su timbre no suena como por ejemplo, los blancos dominaban el country. Exacto. Y la voz de Elvis no se parecía nada a esa onda, ¿no? Nada, y él tenía toda esa influencia del country, de la música hillbilly, de las montañas así, Appalachian, así que religiosa, mezclado con todo lo negro, porque sí era su barrio, ¿no? Claro. Tenía los dos. No era solo música negra, no era solo música blanca, y eso no se conocía en esa época. Pues es que eso es el rock and roll. Exacto. O sea, eso fue lo que Elvis integró, pero yo creo que sin esos dos mundos, además de que no habría Elvis, no habría rock and roll. Porque si tú agarras solo lo negro, es soul, es blues, es hasta un poquito de gospel. Y si agarras solo lo blanco, es country, es folk, es hasta un poquito de música irlandesa. Entonces, qué bonito que esta amalgama de dos mundos que en teoría no se podían mezclar. Cuando se mezclan, pues para mí que nos da el mejor género musical de la historia. Pero a ver, entonces sígueme contando más. Dicen, aquí está mi gallo, ¿no? Ajá. Y lo empiezan a promover. Sam lo escuchó y dijo, esto ni qué, porque era una balada. Y Sam está buscando este nuevo sonido que él estaba pues inventando, Claro. El rock and roll. Claro. Entonces él seguía experimentando con músicos y tú grábale más rápido y tú haces esto y tú haces el otro y bla, bla, bla. Y así. Y entonces dice, bueno, voy a dar chance, ya me trae harto con tanta lata, le voy a dar chance. Y lo trae con Scotty Moore en la guitarra, guitarrista. Ajá, y con el bajista, con Bill Black, que los pone a los tres. Y Elvis insiste en hacer baladas. Y dice, no, qué aburrido, ¿no? Ya, a ver, pausa, vamos, break. Y en el break Elvis se pone a jugar y empieza con, well, that's alright, mama, that's alright, you. Pero esa canción ya existía. Ya existía. Ok. Y entonces Sam escucha y dice, ¿qué cantaste? Vuélvanlo a tocar, por favor, vuélvanlo a tocar. Y entonces lo volvieron a tocar y Sam dijo, esto es, tóquenlo más rápido, tóquenlo así, lo grabo así, le pongo el no sé qué a la guitarra, así. Y lo grabaron y pues fue el primer mega hit que tuvo Son Studios y Elvis. A mí algo que me llama mucho la atención del primer material que sacó Elvis es que es muy rítmico y carece de batería. El otro día yo lo estaba escuchando. La percusión viene del contrabajo, del chicoteo del contrabajo y suena muy completo. Son 3 músicos, contrabajo, guitarra, Scotty Moore y Elvis Presley. También existe, este tema está bueno, existe la controversia si Elvis era un buen guitarrista o mal guitarrista, que los detractores de Elvis siempre dicen, traía la guitarra de adorno y sacaba estas Martins con una especie de fundas de cuero garigoleadas y era muy vistoso él, o sus Gibson con el nombre de Elvis en concha madre, como dando mucho show.
Sí, muchas veces traía la guitarra solamente para hacer más espectáculo, pero cuando Elvis, yo lo he escuchado acompañarse, por ejemplo, en el del 68, que sale con una guitarra roja, tiene muy buen swing el canijo Elvis. O sea, a lo mejor no es Scotty Moore y no puede hacer esas figuras, pero en cuanto a tiempo es muy preciso y muy acertado, ¿no? Sí, para el 68 le estudió. El primer instrumento era pianista y era excelente pianista. Ok. Todos los días practicaba piano, le encantaba. Bueno, exagero, no sé si todos los días, pero practicaba un buen. Pero guitarra era su segunda y le gustaba. Yo creo que fue mejorando con los años. Scotty Moore, su guitarrista, hizo una broma una vez de que le encantaba la cosa de piel porque así se escuchaba menos. Como de, please no toques, ¿no? Pues es que era simple lo que él tocaba, acordes y así. Pero pues fue mejorando con los años y en el 68 se echa unos riffs increíbles, toca re bien. A mí lo que más me llama la atención es su groove. O sea, sentí que sí era muy buen guitarrista rítmico. Y, a ver, una cosa yo creo que es el performance de Elvis, escénico, y otra cosa es como su desempeño en el estudio, ¿no? Dicen que Elvis también, así como era una eminencia en los escenarios, que cuando Elvis llegaba al estudio, pues en aquellos años 1950, muchas cosas eran a una toma. Es lo que ahorita vemos los estudios de grabación y es multitrack y puedes recortar y pegar y todo. Pero cuando hay personas que dicen, no, es que Elvis estaba súper producido, digo, pues ¿producido de qué? O sea... No, imagínense, son estudios ahí en bancarrota, con deudas, ahí grabándolo como pueden. Se grababa en cinta y era carísimo. Cada cinta era una lana. Ah, era una lana, entonces ahí grabado como Dios le dio a entender. Sí, entonces lo descubren en Sound Studios, le empiezan a dar visibilidad. Uh-huh. ¿Y cuándo llega el coronel? Se echa 2 años de giras constantes en el sur de Estados Unidos en un Cadillac convertible con el guitarrista y el bajista. Iban a tocar a todos los lados, y en cada lugar que iba las mujeres se volvían locas. Era un tema, o sea, lo veían y decían, ¿qué es esto? La cosa más guapa que ha pisado el planeta Tierra. ¿Ya era de pelo negro en ese momento o seguía rubio? Seguía medio rubio, pero la vaselina se le oscurecía, pero era castaño, güero, ¿no? Ok. La gente se volvía loca. Inclusive hombres conservadores, heterosexuales, cristianos decían, man, he's good looking, ¿no? Como, wow, sí. ¿cómo está? Sí. Yo creo que Elvis sí fue la amalgama de show, talento, looks. Ahora... Hay quienes dicen que Elvis nunca escribió ni una sola pieza. Más o menos como Luis Miguel, que tiene a sus cantautores, bueno, más bien a sus compositores. Ajá. Tú sabes si él, porque a mí me dijeron en el radio que él nunca compuso nada. Es verdad, él no era compositor. Okay. En esa época nadie componía más que gente muy especial como Little Richard, que era negro y además medio trans y además gay y luego que sí, luego que no, y gente así mágica y especial sí componía y sí tocaba y sí era performer, pero normalmente siempre se componía para cualquier artista, o sea, contrataban un compositor. Sobre todo yo me imagino que cuando eran artistas ya más consolidados y con cierto apoyo o de disqueras o... Tal vez no se busca, o sea, lo veían como, no, y tú súbete al escenario y te ponemos a alguien, ¿no? Exacto. Y ahorita, quiero hacer un paréntesis, porque creo que el tema lo amerita. Little Richard era abiertamente homosexual, ¿verdad? Una época sí. Y también era cristiano. Sí. Entonces, yo hace poco escuché ambas cosas y dije, un homosexual y religioso riguroso... En los años 60 se ve que en los 50, imagínate, en un pueblito siendo negro y poniéndote maquillaje y lipstick y rímel, era como, ¿what? Qué duro, ¿eh? Sí. Porque sí hay una especie de contradicciones éticas, porque por un lado es, ok, soy homosexual, y por otro lado es, pero soy cristiano, y por otro lado es, soy una minoría segregada, ¿no? Entonces, ahora sí que honor a quien honor merece, y creo que solamente hago este paréntesis para reconocer al buen Little Richard, porque sí, la tuvo muy difícil. Muy difícil, espectacular, y desgraciadamente en algún momento
pues tanta presión pudo con él y él se retiró de la música y dijo que ya no era gay, que ya ahora nada de eso. Y luego otra vez creo que sí, y bueno, tuvo una vida ahí que controversial. Claro. Entonces se va a turear junto a Scotty Moore y su contrabajista. Bill Black, ajá. Y empieza a ganar un dineral porque, bueno, para lo que él era, lo que él está acostumbrado de ganar, no sé, por inventar $1, pues ahora estaba ganando $50. Claro, claro. No era rico ni millonario ni nada, pero está ganando mucho más dinero que chofer. Claro. Y está llamando la atención de todas las mujeres. Donde él va, se vuelven locas por él y los hombres dicen, pues algo debe tener, a ver, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué es esto? Y el coronel en esa época, él estaba con un hospital para gatos. ¿Ese era su business? Ese era su business. ¡Órale! Es ser muy espectacular. El coronel hacía muchas cosas y dentro de lo que hacía, pues era muy bueno haciendo marketing, promociones, así. Entonces cuando los artistas iban a tocar donde él estaba, que era en Florida, siempre le decían, ayúdanos con el marketing, y él se inventaba cosas con purina de los gatos, la comida de los gatos. Ya existía sí, esa marca. Y hacía como sponsorships de purina con los shows y no sé qué. Entonces les había el show business, pero no se dedicaba a eso. Había manejado a un artista antes, no me acuerdo el nombre, pero sí lo había hecho, pero tenía su hospital para los gatos. Y en eso escuchó y vio a Elvis y vio cómo las mujeres se le aventaban encima, literal. Le gritaban, se les caía la baba y dijo, aquí está el dinero, ¿no? Como que no voy a dejar esta oportunidad que se vaya, porque además a él le encantaban los retos. Él ya había dominado su área local y como que dijo, voy a hacer algo especial con alguien. ¿Con quién? Pues con este. O sea, él desde antes de conocer a Elvis ya tenía en la cabeza que necesitaba un talento. Sí, le gustaba mucho hacer eso. Oye, y por ejemplo, corre este rumor de que Elvis Presley, por ejemplo, cuando tenía una plática con sus amigos del famoso Fool's Gold, el sándwich de mermelada con peanut butter con tocino. Y bananas. Y que está discutiendo con... Él era muy de tener a su palomilla, ¿no? De amigos. Ajá. Y que está discutiendo, oye, ¿cuál es el mejor sándwich? Yo no sé qué. Y Elvis dijo, este es el mejor que hay. Creo que lo vendían en un lugar que se llamaba la Colorado Mining Company. Y sube a todos al avión desde Memphis a Colorado a que prueben el mentado sándwich y los regresa. Eso es solamente un pequeño ejemplo de la generosidad que tenía Elvis, de cómo, pues para Elvis no había límites cuando se trataba de compartir con sus amigos, sobre todo con su familia. Desde aquellos años, cuando Elvis era un jovencito, ¿tú crees que también había como esta parte de, como dijiste ahorita, por decir un número de, ya estoy ganando 50, esto es para mi mamá, o llega ya que explota? Totalmente, lo único que él quería era ayudar a su mamá y a su papá, los adoraba, era cercanísimo con ellos, obsesivamente, y todo su dinero era para los tres. O sea, él no veía como es mi dinero, es nuestro dinero. ¿Vivía con ellos? Vivía con ellos. Ok. Entonces, o sea, lo descubren. Ahora que lo dices y lo pienso, nunca no vivió con ellos. O sea, incluso cuando ya tenía Priscilla, esposa y todo. Ajá, vivían muchísima gente en Graceland, vivía con él, y entre ellos toda su vida a su papá. Bueno, le compró una casa atrás de Graceland, pero pues es en Graceland. Sí tenía como una cercanía bastante fuerte. De hecho, yo escuché que cuando su mamá fallece es realmente como el inicio del fin de... No diría del fin, pero el inicio de las crisis que llevan a Elvis a colapsar, porque yo no sabía que había vivido toda la vida con su mamá, pero qué fuerte, porque pues, por lo general quienes viven con su mamá muchas veces es por necesidad, pero Elvis no tenía mucha necesidad que digamos, y él quería estar ahí. Claro, él los amaba, o sea, es que sufrieron tanto de tanta pobreza y lucharon tanto con tantas cosas que eran así, ¿no? Como super tight. Y entonces el coronel le planeó un año de estrellato, que yo creo que es el más brillante que ha habido en la historia 56. de la industria de la música. Ah, 56, exacto. Y hizo su primer película, tuvo su primer número 1, su segundo número 1, su tercer número 1, su cuarto número 1, su quinto número 1, creo que fueron 6, si mal no recuerdo.
salió en la tele por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, llegó al Ed Sullivan Show. O sea, el mejor año que puede tener un artista posible lo hizo el Coronel con Elvis en el 56. Y en el 56 ya había hecho una peli también. Fue su primer película. ¿Y era buena? O ya, porque tuvo unas muy malas, ¿no? Ajá. Pues esta no está tan mala. Esta no se trataba de Elvis. Se llamaba antes The Reno Brothers y él era como un papel secundario. Pero cuando la gente se dio cuenta de la fama de Elvis, dijeron, no, se va a llamar Love Me Tender. Elvis va a cantar un montón de veces y aunque sea el papel secundario, pero lo vamos a poner todo el rato. Ahí es, porque justo ayer vi un video de Elvis tocando Love Me Tender como para una chica con su guitarra acústica. Es esa película. Ah, porque yo dije, oye, ¿ya habían videoclips en los 50s? Se me hizo como muy transgresor y muy adelantado un videoclip de una canción, pero entonces era una escena de una película. Era una más escena bien. de una película. Órale. Y a ver, tú me dijiste que Elvis, su verdadera pasión era más actuar que la música. Sí. Ok, qué duro, qué fuerte, porque se nos ha hecho creer que Elvis como que fue obligado a actuar y que lo que él quería hacer era tocar, pero también le gustaba actuar. Quería actuar y en esa época pagabas un boleto y existía una cosa que se llamaba permanencia voluntaria, ¿no? Ah, sí, que sí, te sí. podías quedar a las veces que querías y él se quedaba así a ver las películas una y otra y otra y otra vez. Él quería ser como Tony Curtis, quería ser como James Dean, Marlon Brando, los rebeldes, ¿no? Ajá. Entonces su sueño era ser actor, entonces pues para él fue muy emocionante esa primera película. Qué fuerte, porque yo tengo entendido que Elvis pues, se explotó esto de vamos a ponerlo en películas. Y digo, tengo entendido porque yo vi la peli de Elvis y ahí estoy formando mi criterio. Probablemente estoy mal y tengo que averiguar más, pero ahí te hacen ver como que Elvis ya estaba cansado de... Sobre todo la peli esta de Hawái, o cuando lo ponen a cantar Old MacDonald Had a Farm. Tengo entendido que para Elvis ya era hasta molesto estar en tantas producciones tan rápidas. ¿Tú crees que la película lo proyectó bien o que tal vez era algo que a Elvis sí le gustaba hacer y tal vez no lo hacía tan bien como la música? No sé cuál era la realidad. Pues es difícil decir si actuaba o no actuaba bien porque nunca le dieron oportunidad de actuar algo serio. Entonces, un profesor de actuación de Los Ángeles, que es así legendario, no recuerdo ahorita el nombre, pero que todos iban con él, dice que era buenísimo. Entonces puede ser que sí haya sido muy bueno, pero las 32 películas que hizo no le dieron esa oportunidad de ser un actor serio. Son 32 películas entre los 60s y los 70. No sé si en los 70 seguía actuando, pero... Ya no. Entonces, o sea, probablemente desde el 56 hasta el 60 y últimos. 9. Pero... Entonces estás hablando de que en 14 años, 35 películas. 32. O sea, es una locura. Una y aparte locura. era un músico que daba shows alrededor de los Estados Unidos. Y quiero sacar ese punto porque Elvis, tengo entendido que no podía salir del país. Cuenta la leyenda que llegó a tocar en Canadá, ¿no? También. Sí, en los 50 recién sí fue a Vancouver a tocar, creo, y a Toronto. No estoy segura cuántos shows, pero ha de haber sido 56, yo creo. Y todo porque el coronel estaba de indocumentado en los Estados Unidos. Sí. Y no le quería dar la rienda suelta a Elvis de decirle, órale, mijo, ahí te vas de gira y yo aquí te veo. Porque el coronel estaba al pendiente de todo y no quería que nadie se fuera a apropiar de su diamante. Así es. Y el otro lado, que yo no sé cuál le voy o así, pero el abogado del diablo le decía, a ver, ¿cómo te voy a mandar a otro país si tomas esta cantidad de pastillas que aquí te las da el doctor, pero quién sabe si son legales o no en otro país, y traes como 16 pistolas encima siempre? Entonces, ¿cómo te voy a mandar a otro país que yo no sé las reglas? Te van a meter a la cárcel y ¿qué hago, no? A Elvis le gustan los plomos. De hecho, también está la leyenda de que en alguna ocasión metió un plomo a la oficina oval con Nixon, que Nixon lo citó y se lo regaló, pero lo hizo como una especie de dejar claro un punto, un statement de cualquiera puede meter una de estas con el presidente. No sé qué tan cierto sea, pero cuenta la leyenda. Sí, es verdad que Elvis llevó una pistola, lo cual te
yo creo que a todos les hacían seguridad, menos a Elvis. Claro. Elvis viene a visitarme, todos así como, ¿no? Como hasta Bienvenido. el presidente, sí. Es que sí, Elvis era una persona muy interesante. Además de su pasión por los plomos, también le gustaba pues todo el tema de la espiritualidad, del esoterismo. Creo que es algo que no se hizo muy público porque Elvis en algún momento se convirtió como en este ídolo americano. Cuando Frank Sinatra, Elvis regresa de su servicio militar en Alemania y Frank Sinatra en televisión dice, es un buen muchacho, sale uniformadito. Entonces, de alguna forma le dice a todos los padres de que es una buena influencia Elvis. Ya no representa una amenaza a los valores tradicionales. Pero en el fondo Elvis, si bien sí era una persona tradicional, pero no era una persona de mente cerrada. Él le gustaba todo el tema de la brujería, del esoterismo, y se dice que era muy supersticioso, ¿no? Sí, es verdad. Él en el, creo que 64 por ahí, conoció a Larry Geller, que es este hombre que tuve la fortuna de entrevistar recientemente, que era uno de sus mejores amigos y consejero espiritual. El peluquero, sí, que me dijiste. Le cortaba el pelo. ¿Y tú lo conociste? Por internet. Qué padre. Sí, muy padre. Le contrataron para cortarle el pelo a Elvis. Era él muy famoso porque le cortaba el pelo a Frank Sinatra, a Marlon Brando, a Paul Newman, a todos. Entonces Elvis lo mandó llamar. Y Larry le dijo a Elvis, la primera cosa que le dijo, oye, gracias por cortarme el pelo, pero ¿tú quién eres? Aparte de cortar el pelo, ¿quién eres? Y Larry como que dijo, pues soy una persona que me gusta cortar el pelo como de oficio, pero en realidad me la vivo leyendo filosofía y temas religiosos porque quiero entender por qué estamos aquí. Y haz de cuenta que le dijeron a Elvis lo mejor que le pudieron haber dicho en su vida. Dijo, explícame más, dime más qué te gusta leer. Yo también me siento tan vacío, no entiendo por qué tengo un hermano gemelo que se murió y yo no me morí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido? ¿Qué tal que no hubiera sido Elvis Presley? ¿Quién hubiera sido? ¿No? Y ahí conectaron. Inmediatamente Elvis lo contrató de planta. Larry dejó a todos sus clientes famosísimos que había plantado ese mismo día Peter Sellers, que es un comediante que me saca. Sí, el de la fiesta inolvidable. Ese mero, sí. Y digo, va, mañana mismo a las 8 de la mañana ya estoy en el set para cortarte y peinarte. Órale, entonces dijo, yo me corto el pelo una vez al mes, pero lo tengo todos los días de planta porque quería acaparar toda su atención. Ajá, cada 2 semanas se cortaba el pelo y se pintaba el pelo de negro. Claro. Y su trabajo, aparte de eso, era traerle libros. Eran, yo creo que unos 8 libros al mes mínimo. Y se los leía. Leía todos de espiritualidad. Órale. Sí. Y es que todo eso se puede ver también en su vestimenta. O sea, tengo entendido que todos estos trajes tan estrafalarios que usó en su época de Las Vegas tenían una simbología esotérica fuerte. Y a mí lo que me gusta es que es muy mezclada. O sea, él no se quedó con una sola corriente. Elvis dijo, pues de lo prehispánico me gusta esto. Creo que le gustaban alguna especie como de águilas nativo americanas, y también se mandó a hacer su propia joyería que él le atribuía valores como hasta místicos también a todos los símbolos que él usaba. ¿Es verdad o son freakypastas del internet? No, sí es verdad, él le encantaba todo eso, la numerología, le gustaba sobre todo, creía en Jesucristo sin duda, pero también el judaísmo, le encantaba el judaísmo, le encantaba el hinduismo, el islam también, o sea, todo le gustaba. De brujería no hacía rituales ni le interesaba el satanismo porque le gustaba el cristianismo, entonces era como lo contrario, no le gustaba eso, pero sí le gustaba cosas supersticiosas y los números y esas cosas, sí. Wow. Sí. De hecho, dicen que cuando Elvis lo encuentran pues en su lecho de muerte, había cerca de él un libro de Jesús. No sé si sea muy cierto. Es verdad, se murió leyéndolo. Jesús, ¿no? Ajá, se murió leyendo eso. Qué fuerte. Que se lo dio Larry justo la noche anterior. Ah, ¿sí? Se lo acaban de dar. Sí. Y qué duro porque, te digo, se tiene esta imagen de que Elvis era un tipo superficial, un tipo hedonista, un tipo adicto. Dicen que todas las drogas que consumía fueron recetadas primero por un doctor. Si ahorita es difícil saber
qué sustancias te van a hacer daño y cuáles no, en los años 50 había una fe ciega por lo que te decía el doctor. Entonces, yo sí lo voy a defender y yo sí voy a decir que Elvis era un jovencito que desde la ignorancia empezó a consumir ciertas sustancias que le hicieron muchísimo daño. Fue generando una dependencia. Pero pues Elvis no, yo creo que estaba muy lejos del hedonismo. Era un tipo que necesitaba de eso ya para funcionar. También cuando en su etapa de Las Vegas, el rigor y la demanda física que él tenía no era humana. O sea, híjole, digo, no es como que yo sea un músico de profesión. A veces me gusta tocar una vez cada ciertos meses, pero tú que estás más en contacto con ese mundo, el escenario es algo que drena mucha energía. Y ahora imagínate Elvis que tenía funciones tras funciones y una especie de residencia, ¿no? Totalmente, y la gran diferencia y que del rumor que dices, que era un adicto y así que era borracho, en primer el alcohol no le gustaba, lo odiaba. De hecho, su mamá murió por temas alcohólicos, entonces, y su religión, que era First Baptist Church, en una rama del cristianismo, el alcohol súper tachado. De vez en cuando se podía tomar un vinito, no era abstemio, pero borracho cero. Y los borrachos no le caían bien y los mandaba a sacar de su suite en Las Vegas. Entonces él, después de los shows, vengan a la after party en mi suite, y era cantar canciones de gospel como por 8 horas seguidas, ¿no? Pero sin alcohol y cante y cante y cante. Y las pastillas, se dice que las descubrió en el ejército, que se las daban para quedarse dormido, para despertarse 3 días y estar de guardia, en Alemania en el 58. Dicen por ahí que desde antes ya se tomaban algunas pastillas los músicos como para aguantar toda la noche o así. Pero es verdad que él, como mencionas, tenía una presión gigantesca y pánico a la pobreza, porque él mantenía unas más de 50 personas económicamente. Y no era de que les pasaba ahí para los frijoles, o sea, mantenerlos eran Cadillacs, eran relojes de lujo. Así es, y era a la abuela, al primo, a la prima, al tío, a la tía, todos, ¿no? Eran muchísimas personas y amigos. Entonces él no solamente es voy a cantar a Las Vegas, es si no hago esto, todos, mi grupo, mi sociedad de 50 personas, nos vamos a la pobreza. Entonces me voy a tomar lo que sea para aguantar. Yo creo que él probó, sí hay documentación que sí probó la cocaína una vez, y en el 75 un doctor le dijo que fue marihuana para algo de salud, y creo que como 3 meses seguidos diario. Le gustó. Le gustó. Pero fuera de eso no era una persona drogadicta, veía súper mal las drogas ilegales, se ponía muy triste de lo que estaba pasando en Estados Unidos con los jóvenes perdidos en drogas, y se convirtió él en agente de ¿sí? Agency o sea, no oficial. es rumor. No es rumor. Órale. Sí. Él para eso conoció a Nixon, para que lo agendaran como agente de la DEA. Pues cuenta la leyenda y el chisme que Nixon quería tener de cerca a Elvis porque estaba en la misma industria ya en los 60s que los Beatles. Los Beatles lo veían para arriba a Elvis. Pero, sobre todo John Lennon, pues lo veían como un grillo, así de, híjole, este cuate sí me va a sacar a los jovencitos del Huacal y yo necesito ver qué onda con este cuate. Cuenta la leyenda. Entonces que Nixon quiso tener de cerca a Elvis porque pensaba que estaban en la misma industria, en el mismo ambiente, pero que la realidad es que Elvis no conectó con Lennon. De hecho, hay fotos medio malas, pero del encuentro de los Beatles con Elvis, no sé si fue en el 64, en la primera visita de los Beatles a América, y supuestamente no hubo nada de química porque Lennon empezó a tocar los temas de Vietnam y cosas un poco más políticas y sociales, y Elvis no estaba interesado por esos temas. Y cuenta la leyenda que lo que hizo Elvis fue decir, oigan, mejor tráiganos unos instrumentos y vamos a convivir todos desde la música, porque ideológicamente sí tuvieron un poco de fricciones. Pues te cuento que justamente hablé con Larry, que él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Él estuvo ese día, habían 3 personas y Larry era una de ellas.
Entonces te puedo contar el chisme histórico. Ok. Y de verdad no sé cómo agradezco esto porque cuando yo vi todo eso, hay una versión, hay otra versión y... Pero esto es de primera mano de Larry, ¿no? Ok, Y está grabada también la entrevista. Él dijo que los Beatles morían por conocer a Elvis. Ellos empezaron a tocar música por Elvis, básicamente. Entonces, el coronel dijo, ok, que se conozcan, pero no fotos. Ya sabes el coronel cómo era con el dinero y así. Sí, claro. Entonces dijo, no fotos. Entonces no hay fotos, Hay como desgraciadamente. infiltradas que se ven como bajándose de los coches y es de que aquí está Elvis y allá está John Lennon, pero nunca tienen como una foto juntos, Sí, así no. bien posada. Exacto. Elvis, behind the scenes, él tenía muchísima vergüenza porque él había dejado de ser el Elvis rebelde que los Beatles admiraban y llevaba 4 años haciendo pura peli malísima de pues, sus películas estas. Entonces le dijo a su peluquero, a Larry, le dijo, yo tengo que hacer algo, Larry, yo ya estoy harto de estas películas, me da vergüenza. Ellos son lo que yo estaba haciendo, los entiendo perfecto, ellos son lo que yo hacía. Entonces nadie va a entender mejor que yo por lo que ellos están pasando. Me emociona conocerlos y me da mucha vergüenza que me vean así como estoy ahorita, que no físicamente está guapísimo, sino como de la carrera. Entonces llegaron y Elvis estaba en su sillón y ellos llegaron como hola, hola, y se sentaron en piernas cruzadas alrededor de él los 4 y con la boca abierta así. Y no decían nada. Y entonces Elvis les dijo como, bueno, si no van a decir nada, yo ya me voy a dormir, ¿eh? Órale, están intimidados. Intimidadísimos. Y ya eran estrellas los Beatles. Estrellas. No eran ahí los 4 chavitos que fueron a Hamburgo y... O sea, ya para cuando fueron a los Estados Unidos, todo Inglaterra ya lo habían conquistado. Sí, pero eran mega fans. Entonces, bueno, empezaron a platicar, se cayeron muy bien, pero George se fue a esconder al patio a fumar marihuana con Larry. Ok. El coronel se fue con Brian Epstein a hablar en otro cuarto de negocios. Ringo se fue a jugar pool con los otros 2 del Memphis Mafia que estaban ahí. Y Paul y John se quedaron con Elvis platicando. Y cuenta Larry que de pronto los vio que agarraron unos instrumentos que estaban ahí por la casa de Los Ángeles y empezaron a tocar Johnny B. Good. Ok. Ajá. Como una especie de estándar, ¿no? Para poder hacer improvisaciones o... Sí, como ¿a quién te gusta escuchar? Ah, pues Chuck Berry. Ay, a mí también, ¿no? Como algo así. Órale. Sí. Qué padre. Bueno, probablemente lo que yo leí de que habían temas políticos que a Elvis no le gustaba tocar, probablemente es una creepypasta o son rumores, ¿no? Pero sí son rumores que circulan. Entonces, bueno, me gustaría también que abordáramos un poquito el tema de... Porque hay fotos de Elvis uniformado, pero él nunca estuvo como tal enlistado, ¿no? O sea, tengo entendido que a él lo mandan a hacer su servicio. Uh-huh. Sobre todo creo que el coronel metió mano para que hicieran eso, porque por temas de intereses personales, ¿o tú sabes por qué? Eso también hay mucho rumor y no se sabe exactamente. Sí lo mandaron a llamar y él pudo haber tomado el fácil, que era como nada más dar shows en las plantas militares de todo el mundo. Pero escogió hacerlo. Le ofrecieron eso. Ajá, como si quieres no vayas a hacer el servicio militar, ve y cántales, ¿no? Para los soldados. Ajá. Y el coronel y él, como de tema de marketing, querían limpiar la imagen de Elvis, porque ya el FBI ya estaba involucrado y todo, como de viéndolo en la mira, como qué está causando este hombre rebelde en la sociedad. Porque te acuerdas que opinaban que los bailes eran muy eróticos, los de Elvis, y que solo lo filmaban de acá para arriba y así esas loqueras. Entonces, como para reforzar su imagen de que es un chico bueno, ir al ejército les convenía. Y por eso me hace sentido con lo que se mencionó hace ratito de que regresa a América y Frank Sinatra lo presenta uniformadito a la sociedad, ¿no? De que miren, ya llegó mi buen muchacho. Sí, exacto. Y ya traía otro discurso. Yo tengo entendido que él conoce a Priscila en Alemania, ¿no? Uh-huh. Esa era hija de un militar o de un diplomático. De un militar, sí. Y la conoce siendo ya muy chiquita. Creo que tenía 14 años. 14 años. Digo, voy a jugar al abogado del diablo, pero dicen que Elvis no le puso un dedo encima hasta que ya estaba en sus 20, ¿no? Eso es verdad.
Lo dijo Priscila, también la acabo de conocer hace unos meses. Sí, Estuvo cierto, lo ¿conociste máximo. a Priscila? Sí, y ella lo enfatiza mucho. Elvis era muy religioso en esa época, cristianísimo, y en su religión, God's First Assembly of Christ, era pecado completamente tener sexo antes del matrimonio. Entonces, bueno, doble moral porque los hombres sí, las mujeres no. Entonces, para él era importantísimo que su mujer fuera virgen. Entonces, de que él la conoció, él no era perfecto, tiene muchos defectos y uno de ellos era eso, que quería a alguien para moldear. Okay. Él tenía muchos problemas para relacionarse emocionalmente, yo creo que era evitativo, así, apego evitativo. Entonces conoció a esta chavita súper inocente de 14 años y él aprovechó para contarle su vida como terapeuta, ¿no? Y fíjate que mi mamá esto y se acaba de morir y estoy muy triste, y conectó con ella también porque hablaba en inglés y era de Texas, ¿no? Y él estaba en Alemania. Entonces, bueno, se cayeron súper bien y él no sexo ni nada de esas cosas porque era súper religioso y pecado y así. Yo no pienso que está bien para un hombre de 24 besarse con una de 14 porque el beso también es un acto sexual, ¿no? Pero en esa época vamos a meternos en la cabeza de Elvis Presley. Creció en los 30s, creció en una casita de madera chiquita, sin conocimiento sexual, nadie le explicó nada. ¿De dónde iba a sacar el Elvis sexual si nadie le hablaba de eso a nadie? Era súper tabú. Entonces yo no creo que él jamás dijo, voy a dañar a estas mujeres, voy a dañar a Priscila, ¿no? Cero. Yo creo que también viene como la parte emocional a la mesa, porque si bien probablemente le hubiera costado trabajo relacionarse con una mujer de su edad, pero pues la realidad es que Elvis tenía todo el dinero, fama y poder. O sea, seguro alguna mujer de su edad, por interés, hubiera estado ahí. Pero estuvo. De hecho, cuando conocí a Priscila tenía novia en Estados Unidos. Se llamaba Anita Wood. Y no fue su primer novia, tenía varias, ¿no? Pero como que Elvis no le gustaba que fueran autónomas y que trabajaran o que tuvieran sus opiniones. No, eso no le gustaba. Quería él ser el mandón. Ajá. Sí. Bueno, era muy común en los años 50 eso, ¿no? Sí, una buena esposa, te decían, tú vas a casarte con una buena esposa que es la que te cocine, la que te limpie, la que te cuide y la que no opina nada. Esa es la buena esposa. Sí, y yo no digo que sea lo mejor para que una pareja sea feliz. No. Para nada, pero pongamos a Elvis en su contexto. Sí. 1950, yo creo que eso era la mayoría de los casos y eso era la mayoría de las cosas a las que la gente aspiraba. Y bueno, yo tengo entendido que en un inicio tienen una relación linda, si quieren. Obviamente la inestabilidad de Elvis rompe con todo lo demás, pero hasta el día de hoy, digo, tú ya la conociste, me podrás decir, pero creo que Priscila lo tiene en una buena estima. O sea, no lo idolatra, no lo tiene en un pedestal, pero cuando yo la he escuchado hablar, la escucho como muy humana y como muy consciente de las deficiencias que él tenía, pero no como poniéndolo como moralmente malo. Eso es lo que yo he escuchado de Priscila. Totalmente. Él era un hombre que quería hacer el bien. O sea, en su cabeza, su visión del bien, él la trataba de hacer. No era una persona maliciosa para nada. Y si le preguntas a cualquiera de sus exnovias, las que siguen vivas, las que se murieron, lo amaban. Todas dicen que era súper respetuoso, un caballero, buenísima onda, incluyendo a Priscila. Y lo resienten por ponerles el cuerno todas, por mentiroso, pero que era lo máximo, divertido, carismático, respetuoso, etcétera. Sí, es cierto. Yo me acordé de la película y Elvis era infiel. Bien infiel con todas. Digo, no, es que también no la tenía tan difícil, ¿no? O sea, era Elvis Presley, pero... Oye, y algo más con lo que... Antes de que pasemos a la parte de si lo debemos de considerar el rey o no, algo más que quieras platicar como de su línea de vida, que sientas que se nos está pasando y que es importante traer a la mesa. Hay tantas cosas, pero no sé la que te gustaría. Pues a mí me llama la atención un poco su etapa de residencia en Las Vegas. Uh-huh. Hasta la veo con un poco de compasión porque tengo entendido que tenía deudas y que prácticamente no tenía de otra más que estar
interpretando. En aquella época, Elvis seguía como teniendo cercanía a toda la gente de Graceland, o por estar ya con una distancia geográfica, también se empezó a quedar solo. O sea, digo, te lo pregunto a ti porque probablemente es algo muy difícil de descifrar y a lo mejor ni tú lo sepas, pero ¿sabes si en aquellos años Elvis tenía como esta red de apoyo y esta contención como la tuvo en Memphis? ¿O en Vegas ya no tenía nadie? Porque tengo entendido que Priscilla ya lo había mandado a la fregada también. Bueno, cuando él toda la vida, desde que se hizo famoso, quiso poner en sus trabajos de asistentes y guaruras y todo lo que podía a sus amigos y primos para darles chamba, porque estaban muy en la pobreza. Okay. Y entonces les echó la mano a todos y tenía esta Memphis Mafia, le llamaban, de sus amigos y cuates y así, que eran como 16 hombres que él tenía de amigos cercanos contratados con él, ya fuera el rol que les pusiera de chofer, de manager de la casa, de jardinero, de todo, ¿no? Ah, no sabía eso. Ajá. Que eran sus amigos todos, qué padre. Por ejemplo, uno, Sonny y Red West, los dos pelirrojos, iban a la prepa con él y le hacían bullying a Elvis en la prepa mucho. Entonces ellos lo defendían. Un día lo golpearon a Elvis y ellos, que eran fuertes y juegan fútbol americano, lo defendieron, y entonces Elvis lo agradeció siempre y por eso los contrató y los tenía ahí cerquita. Entonces él nunca iba solo a ningún lugar en su vida. Yo creo que todos los días de su vida estuvo con ellos, con una variación de ese grupo. Y de hecho sus parejas se quejaban mucho de eso. Nunca las llevaba a cenar ellas dos solos, o nunca tenían una vacación solos. No, era con Siempre todos. están sus compas Sí. ahí. Órale. Entonces en Las Vegas también, y sí, nunca jamás estuvo solo. Ok. Ajá. Qué bueno saber eso, porque, digo, no lo conocí, pero le tengo aprecio a Elvis. Claro. Por todo lo que representa. Y si bien es muy duro saber que sus últimos días fueron tristes, pero por lo menos no estaba solo. Nunca estuvo solo. Abajo vivía la tía Delta, la abuela. ¿En el hotel? En su casa, en Graceland. Ah, en Y Graceland. en el hotel, no, en el hotel era canijo. Él a veces rentaba el piso de abajo de donde se hospedaba para una novia y el de arriba para otra, y tenían el de él otra. Entonces, ahorita vengo, y se iba con la otra y así, ¿no? Órale. Sí, solo no. Sí, Ok. sí. Oye, y bueno, ahora sí ya, pasemos a la pregunta. Elvis Presley, ¿tú, Ross, lo consideras el rey del rock and roll? Por completo, es sin duda el rey del rock and roll, porque sin Elvis no había nada. Eso dijo John Lennon, ¿no? Y todos de la generación de los 60s, rockeros, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, quien tú quieras, amaban a Elvis. Elvis fue el antes y el después de el rock y de la música. Entonces, aunque él no se sentó un día inspirado a la ventana y dijo, voy a inventar el rock and roll, como lo romantizan luego, Claro. no fue así. Ya hablamos de cómo fue toda su carrera, pero él le abrió la puerta a este género de música que estaba ideando Sam Phillips y que estaban tocando estas personas en Memphis. Y está la contraparte que dicen, el verdadero rey del rock and roll es Chuck Berry. Uh-huh. Y yo diría que Chuck Berry es el padre del rock and roll. Es quien puso la primera piedra, es alguien a quien tenemos también que dedicarle un episodio. Tiene un gran aporte, pero pues un rey es a quien siguen y a quien admiran, y por temas muy probablemente sí de los medios y de discriminación y todo, no pusieron ahí a Chuck Berry. O a Sister Rosetta Tharpe, que era previa a O a Chuck Sister Berry. Rosetta. Sí, Y fue previa, ¿verdad? fue muy previa. 10 años antes, quizás. Es que, ¿sabes qué? Yo la había visto tocando con un SG. Sí. Pero el SG es de los 60s, pero ella tocaba desde antes, ¿verdad? Sí, no sé, ese es un buen punto. No sé la ICG qué onda. Igual y el video es de los 60s, pero ella desde antes. Final de 40s. Yo creo que Sister Rosetta es muy injustamente infravalorada. Sí. Aportó muchísimo y también hay que meterla aquí a la ecuación. Pero la realidad es que quien abrió las puertas, quien fue el ídolo de muchos, la influencia de muchos, sí fue Elvis Presley. Y además en moda, en ropa, en comida,
en este estilo de vida. El que puso así que los rockstars tienen que tener lujos y joyas, Elvis. Los coches y el rock and roll, Elvis. ¿Ah, sí? Yo había Sí. pensado que Chuck Berry, a él le gustaban mucho los coches, fíjate. Puede ser que también, pero el que hizo icónico el Cadillac rosa de los 50 pues fue Elvis, ¿no? Claro, claro. Como miles y miles de cosas de la cultura alrededor del rock and roll, pues fue Elvis. Lo de la espiritualidad como que se puso de moda también, ¿no? Como tener a tu consejero espiritual, pues Elvis, meditación, Elvis, mil ¿A poco cosas. Elvis meditaba? Súper fan. En Los Ángeles hay un lugar que se llama The Fellowship, todavía existe, y puedes ir, es divino. Y él descubrió eso por Larry, obvio, y le encantaba la meditación. Sí. Órale. Yo también creo que es el rey. Y me encanta darle su lugar. No por reconocer a Elvis, vamos a dejar de reconocer a Chuck Berry. Claro. Chuck Wasam Berry es el Phillips, padre. También. Híjole, me vas a decir que soy un inculto, pero ¿me creas que no lo conozco? Pues es este hombre que te digo que produjo a Elvis primeramente y que juntaba a los músicos, decía, vamos a hacer esta música, ¿no? Y tóquenla pero más rápido, y agarraba papel aluminio y se la ponía a la bocina de los amplificadores para que sonara chistoso, que hoy por hoy es la distorsión, Ok. por ejemplo, que no existía, ¿no? O sea, es más como desde un lugar de estudio, más creativo. Sí, sí, sí. Pues sí, pero para mí rey hay solo uno. Ustedes coméntenos si ustedes creen que Elvis Presley es el legítimo rey del rock and roll o si creen que alguien más se merece ese lugar. Muy válidos todos los comentarios. Y Ros, pues por último, si nos quieres platicar un poco sobre ti, sobre tu proyecto, sobre tus redes, también sería muy bueno porque todos los invitados que vienen aquí, más allá de ser melómanos o aficionados de algún tema, busco que sean gente que vive la música en carne propia. Y tu caso es un caso bastante padre. Oh, muchas gracias. Pues yo conocí a Elvis a los 13 años, vi un video en un avión, el de El Rock de la Cárcel, Jailhouse Rock, y dije, wow, o sea, ¿qué es lo mejor que he visto en mi vida? ¿Quién es? Y entonces me fui, mis papás me llevaron a la Gandhi, creo, a comprar algún libro de su biografía y el libro de Priscila que escribió de Elvis. Santa Claus me trajo unos VHS de Elvis y así me metí, ¿no?, en el tema y pues me apasiona mucho, no sé por qué, pero pues sí. Y mi último sencillo se llama Elvis Grant Me Serenity, justo por eso, porque en una época de adolescencia que la vida me costaba mucho trabajo, como que yo buscaba respuestas y encontraba respuestas en los libros de Elvis. Y Más allá de su música. Más allá de su música, Qué padre. sí. También tienes un cover de la de que fue transmitida por vía satélite de Hawái, ¿no? Sí, Blue Hawaii, sí. Blue Hawaii. Sí. ¿Eso es todo lo que tienes así como con relación directa a Elvis? Y otro cover, la de Trouble, también. Ok, esa no la he escuchado, la voy a escuchar. Espero que te guste. Pues sí, mi proyecto no se parece nada a Elvis. De vez en cuando tengo mis hints, pero disfruto mucho tocar música en vivo. Qué padre. Y yo disfruto mucho también de escuchar tu música. Muchas gracias. Esto va a salir en una semana. ¿Tendrás alguna fecha o algo que quieras anunciar cercano a estos días? No tengo fecha, solamente que si quieren seguirme en las redes estoy como @rosklive. Ahí podemos seguir platicando de Elvis o cualquier tema que gusten. Claro que sí, pues muchísimas gracias por Muchas venir, gracias. por compartir, por la música que nos das. Y los truenos. Y los truenos están buenos. Sí. Pero, pues muchas gracias. Yo soy Rafa Gaminde, estamos con Rosk y los vemos a la próxima en Ruido en la Azotea. Muchas gracias. Muchas gracias.